Buenas noches, maestra. Vamos a presentar en esta ocasión el tema dinámica y conducción del grupo en el aula. Y pues me presento, yo soy la alumna Wendy Edith Chiprieto. Vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con el subtema de concepción tradicional y moderna de la educación. Empecemos por saber cómo fue la concepción tradicional. Bien, el papel docente en esta concepción tradicional era de transmitir conocimiento e información de forma unilateral, es decir, que era el único que hablaba y que dirigía la clase, solamente el profesor. El profesor también tenía una postura rígida y autoritaria y solamente se enfocaba en los programas educativos organizados con sobrecarga de contenidos, es decir, que al profesor le interesaba cubrir todos los contenidos de los programas y no se salía de esos programas. Las herramientas que se utilizaban hace como 50 años, solamente bastaba con un pizarrón y con un libro de texto. Algunas cartulinas y pues alguna exposición que el mismo maestro hacía, y bueno, esto se llevaba a cabo para el proceso de aprendizaje. Los espacios eran limitados, 4 paredes, y los ambientes eran muy sobrios, ¿no? Los alumnos nunca salían del salón, al igual que el maestro, entonces todo el tiempo permanecían en el salón. Y la participación, pues también era limitada, los alumnos siempre se abrumaban, tenían muy poca interacción con el maestro, con los mismos alumnos, entre ellos, y esto también causaba inseguridad y también limitaba la capacidad natural y creativa, ¿sale? Y pues esto también desmotivaba al alumno de seguir aprendiendo. Los métodos de enseñanza que tenían en la concepción tradicional, pues nada más era la expositiva y la memorización del tema. El objetivo principal de la concepción tradicional era la enseñanza como una transmisión de conocimiento en donde el maestro provee al alumno pues la información, ¿no? Solamente ese era el objetivo, que el maestro transmitiera esos conocimientos directamente al alumno. ¿Bien? Y bueno, ahora vamos a pasar con la concepción moderna de la educación. ¿Cómo es actualmente? Actualmente, el docente tiene un papel como guía y facilitador. ¿Cuáles son las herramientas que utilizan actualmente? Pues son herramientas digitales que son ideales para el aprendizaje y son utilizadas adecuadamente dependiendo del aprendizaje que se quiera lograr. Los espacios actualmente permiten innovar y adaptarse a mejores espacios físicamente, que se pueda dar una comunicación bidireccional, ahora sí, entre el alumno, el maestro, entre los propios alumnos y que éste sea efectiva. Esto también incluye o afecta positivamente a la participación de los alumnos, donde pues ya tienen la sensación de independencia, también se emocionan al descubrir y a transformar, ¿sale? Y esto le favorece indudablemente a su concentración y atención hacia el aprendizaje. Es decir, que se motivan mientras más descubren, mientras más practican, mientras hay esa interacción, ellos se van motivando más para aprender. Los métodos de enseñanza que tiene esta concepción moderna son las herramientas digitales, la transparencia para retroproyectar, por ejemplo, en un cañón, y poder hacer dinámicas en el grupo. También se usan carteles,
Se usan otros ingenios o otras técnicas como elaboración de videos, que esto ahorita ya en los jóvenes y en los no tan jóvenes manejan muy bien la elaboración de video, y esto hace que sea motivante. Y obviamente esto hace que la selección de aprender sea libre. El objetivo principal de la concepción moderna es que establece acuerdos, establece el objetivo de acuerdo al interés y a las necesidades que demanden los alumnos. Es decir, que no hay un objetivo impuesto para que aprendan, sino que depende de cómo sea el grupo, es el objetivo que se va a estar utilizando para llegar al aprendizaje. Y bueno, como conclusión de este tema, o de este subtema, nos dice que la evidencia de la educación tradicional está caracterizada por métodos bidireccionales, es decir, que solamente el maestro es el que manda y ordena y transmite información. Obviamente también la visión del docente pues es rígida y pues eso ha quedado totalmente obsoleta en esta actualidad. Ahora, en contraste de la educación moderna, pues promueve el aprendizaje activo, también promueve la colaboración, y el docente ya no es esa autoridad en el aula que solamente es el que transmite, sino que ya actúa como un guía y un facilitador del aprendizaje, permitiendo que el alumno pueda desarrollarse en sí mismo con seguridad y resolución de problemas. Abordaremos a continuación las corrientes teóricas de la dinámica de los grupos en diferentes contextos. Esto lo vamos a ver por secciones de preguntas. Y bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo se puede aplicar los conceptos de la psicología social, el psicoanálisis, el marxismo y al estudio de grupos de contexto educativos? La psicología social, el psicoanálisis y el marxismo en los estudios de grupos de contextos educativos nos ofrecen una perspectiva interdisciplinaria que puede enriquecer las dinámicas educativas, que como sabemos es uno de los puntos importantes que nos pide la nueva escuela mexicana. Vamos a empezar con el psicoanálisis. ¿En qué nos favorece el psicoanálisis? El psicoanálisis visualiza detalladamente la motivación y los conflictos de los alumnos. El docente tiene la facilidad de abordar las problemáticas, como por ejemplo la ansiedad. Una vez que nosotros ya visualizamos pues la motivación y los conflictos, el docente ya puede abordar esa problemática. Si estamos hablando de ansiedad, entonces tenemos que pues abordar las estrategias adecuadas para que el alumno pase o solucione esta problemática, ¿no? Una vez que se identifica, el docente tiene que gestionar los mecanismos de defensa, es decir, cómo vamos a trabajar con ese alumno hablando de la ansiedad, a dónde lo vamos a canalizar, cómo se va a estar trabajando en el aula con este alumno para que se sienta seguro y se sienta cómodo. Una vez estableciendo pues la solución o las estrategias adecuadas para este alumno, se va a reflejar en el mejoramiento de rendimiento escolar y emocional. Esto es lo que nos hace el psicoanálisis, analizar cómo vienen nuestros alumnos en un estado pues mental, ¿no? En un estado emocional. Continuamos con la siguiente corriente, que es el marxismo.
El marxismo nos proporciona una perspectiva crítica sobre las estructuras sociales, económicas que influyen en la educación. Es decir, cómo influye su cultura y cómo influye su estado económico en el aprendizaje. Sabemos muy bien que hay alumnos que desafortunadamente en el núcleo familiar hay necesidades económicas, hay alumnos que llegan sin desayunar, hay alumnos que no ni siquiera pues llevan alimento en la escuela. Entonces, esto es evidente que afecta al aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque va con hambre, va con, pues no, con ganas de no estudiar. Entonces, aunque nosotros le estemos implementando las estrategias correctas para el aprendizaje, pero si él no viene en un estado emocional y físico, pues obviamente no va a aprender, ¿no? Entonces, el marxismo es lo que nos está diciendo que hay que analizar cómo está y reflexionar, la estructura social y económica. También nos dice que tenemos que analizar las afectaciones y las oportunidades de aprendizaje. Obviamente, también nos dice que el docente debe aplicar las estrategias adecuadas para el aprendizaje. Entonces, retomando el ejemplo del alumno que no va desayunado, que tiene problemas pues económicos, hay que ver cómo solucionar esa parte. Por ejemplo, hoy en día en el gobierno tiene becas y programas para todo. Entonces, una de esas estrategias podría ser que se busque un apoyo económico de un desayuno o también de transporte, ¿no? Porque también a veces eso afecta pues a los alumnos a que no lleguen o que estén preocupados de cómo van a llegar o qué van a comer en la escuela. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias. Bien, entonces eso nos dice el marxismo. Después tenemos la psicología social. ¿En qué abarca la psicología social? Bueno, resalta las interacciones y las influencias mutuas dentro del grupo. ¿Okay? Entonces, cómo el alumno se va interrelacionando con sus mismos compañeros. También comprende cómo las normas grupales, la conformidad y la identidad social afecta el comportamiento y el rendimiento escolar. Es decir, si nosotros no tenemos un buen ambiente pues grupal, no se va a dar el aprendizaje. Entonces, porque va a estar afectando pues la interacción entre los alumnos. Y bueno, también obviamente un buen ambiente positivo debe de llevar al aprendizaje positivo y colaborativo, ¿no? Entonces, a eso va. La psicología social es lo que nos dice. Nos ayuda a analizar cómo se van relacionando nuestros alumnos entre ellos y obviamente también entre el docente, ¿no? Entonces, debe de haber una buena comunicación entre ambas partes, entre ellos y que el ambiente sea positivo. Porque si en casa ya tienen pues problemáticas, retomando el ejemplo anterior económico y de otras índoles, lo más viable y lo más justo es que en la escuela tengan un lugar seguro para que puedan estar pues los más cuidados y que se puedan comunicar y que el aprendizaje también pueda fluir. Bien. Otra de las preguntas que vamos a ver es cómo se puede lograr un equilibrio entre la autonomía del estudiante y la guía del docente, en un enfoque pedagógico no directivo. Vamos a ver. ¿Cómo se puede dar ese equilibrio entre los grupos? Yo tengo aquí varios puntos donde primero nos dice que hay que crear un entorno confiable del aprendizaje. Debe de ser inclusivo y efectivo. También debe de haber una implementación de estrategias que promuevan la independencia de los estudiantes. El tercer punto
es que debemos de facilitar el aprendizaje activo y proporcionar recursos adecuados que fomenten la exploración y la responsabilidad personal. El cuarto punto es promover la colaboración y utilizar las evaluaciones formativas para ayudar al estudiante. Sabemos que antes de este nuevo programa no teníamos una evaluación formativa, sino que simplemente antes de hecho hasta a mí me tocó antes, nos evaluaban solamente con exámenes. Ahora ya no, es como progresivamente el alumno va avanzando y conforme vaya avanzando nosotros vamos evaluando. Bien, y bueno, por último, el docente es una guía para el aprendizaje del alumno. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden las estrategias de enseñanza, aprendizaje basadas en el trabajo colaborativo y en la interacción entre pares, enriquece el proceso educativo? Bueno, enriquece significativamente el proceso educativo en varias maneras. Fomenta en los estudiantes la comunicación, la empatía, la resolución de conflictos, permitiendo desarrollar relaciones interpersonales saludables. También las estrategias de enseñanza-aprendizaje entre los grupos, el trabajo colaborativo, facilita una comprensión más profunda de conceptos, fomenta el pensamiento crítico, aprende de las experiencias y perspectivas de sus compañeros, fomentando una mayor comprensión. Enfrenta los desafíos del futuro y también adquiere confianza y habilidad para desarrollarlas. Entonces, eso nos da pues las estrategias de enseñanzas basado en el trabajo colaborativo. Que no solamente sea él el que vaya a solucionar las problemáticas, sino que en conjunto se puede solucionar y se puede aprender de los demás. Bien. En el siguiente tema, para que podamos aplicar todas las estrategias, ¿sale?, para el aprendizaje, debemos de reconocer primero el contexto, ¿ok? Vamos a ver qué es el contexto. El contexto es el análisis socioeducativo que perfila un horizonte de acción orientado a posibilitar que lo que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. Y bueno, el reconocimiento de nuestro contexto se divide en tres. Primero tenemos la lectura de la realidad, las fuentes de información y la problematización. Muy bien. La lectura de la realidad es un ejercicio, ¿sale?, donde se vislumbra aquello que queremos cambiar, que queremos transformar, que está entendido que la realidad nunca es fija y siempre se mueve. O sea, no siempre es como lo vimos un ciclo anterior al ciclo que vamos a ver ahorita, va a ser las mismas problemáticas o la misma realidad. No. La vida va cambiando consecutivamente y obviamente la lectura de la realidad va cambiando. A eso se debe. Y bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando se haga ese tipo de ejercicio? Tenemos que tomar en cuenta que es un ejercicio participativo, que hay que escuchar qué problemáticas ha tenido pues nuestro cuerpo docente. También hay que reunir información relevante y suficiente. Se alimenta de diversas fuentes. El principal insumo de este ejercicio es la experiencia y la vivencia. ¿Por qué? Porque cada docente y cada alumno es diferente y tiene situaciones diferentes dentro del contexto de las escuelas. El colectivo docente debe decidir la estructura y el contenido de la extensión. Se construye y revisa y se dialoga y siempre está en constante actualización.
También debemos de reconocer las condiciones socioeducativas. ¿Cómo vamos a reconocer esas condiciones socioeducativas? A través de preguntas. Por ejemplo, las y los estudiantes que saben y qué desean aprender. Es decir, ¿con qué están entrando a la escuela? Vamos a suponer en primer año de secundaria, ¿qué es lo que saben y qué es lo que se les debe de enseñar? ¿Cómo están conformadas esas familias? Y la comunidad, ¿cuáles son las principales problemáticas que se viven dentro de esa comunidad? Porque cada escuela, cada comunidad, cada región tiene sus propias problemáticas. Otra de las preguntas es el equipo docente. ¿Cómo nos conformamos? ¿Cómo nos estamos conformando como docentes? ¿Cuáles son los espacios, que tenemos para la educación? ¿Qué espacios se tienen que modificar para que el aprendizaje en la escuela se pueda dar? Porque a veces tenemos la escuela, pero a veces no tenemos espacios. Por ejemplo, si queremos hacer algún proyecto de diversidad o algún proyecto de vida saludable, pero si nosotros no tenemos ni contamos con el espacio, un domo o una cancha, pues no vamos a poder ejercer correctamente pues esas estrategias para que ellos puedan aprender cómo es una vida saludable. Y bueno, por otro lado, tenemos la fuente de información. ¿Qué es la fuente de información? Pues no existen fuentes de información que mejores de unas u otras, sino que son pertinentes y depende del tipo de información que deseen obtener y para qué es la que se va a consultar. Bien, la fuente de información se tiene que hacer una revisión de producción de los grupos escolares. Posteriormente, también se puede conversar con los estudiantes, es decir, cómo ellos detectan o cómo quieren aprender, cómo ven la escuela, cómo es su familia. Se puede hacer una entrevista a los estudiantes. También podemos obtener información durante los distintos momentos de la jornada escolar. Es decir, podemos observar o podemos también entablar una entrevista en el receso, ¿no? Para que no se perjudique pues las clases, ¿no? Y por último, bueno, vamos a tener que hacer un análisis de los aprendizajes y los resultados y las evaluaciones. Y posteriormente, también se conversa o se hace una conversación o una entrevista con las familias para que tengamos la información ya más completa. Y bueno, después tenemos lo que es la problematización, donde nos permite cuestionar y ampliar y profundizar y replantear esta problematización. También podemos identificar los momentos claves del colectivo docente para poder reflexionar sobre lo que aprendemos y hacemos y qué hacemos desde la escuela, ¿no? Esto nos lleva a cuestionamientos, a enriquecer posibilidades y transformación, y hacer la transformación. Pero esto se lleva a cabo a través del ejercicio participativo, reunión, información relevante suficiente, que es el paso anterior que vimos, que hay que tener información de diferentes formas. También se alimenta de diferentes fuentes, que no solamente sea la conversación con la familia o que nada más sea lo que nos proyectan los docentes, ¿no? Aquí tiene que haber varias fuentes de información para poder tener una información completa para poder analizar el problema. También tenemos principales insumos de experiencias y vivencias. El colectivo docente decide su estructura y contenido y extensión, es decir, hasta dónde vamos a abarcar la problematización y hasta dónde vamos a poner
o vamos a llevar a cabo pues la solución de este problema. Porque sabemos que en la escuela tenemos diferentes tipos o muchísimos problemas, pero no podemos abarcar tanto, sino que tenemos que ir atacando la problematización uno por uno. Y también se construye y se revisa y se dialoga para poder ver y analizar la problemática. Y constantemente se va actualizando cómo vamos a estar atacando esta problemática. Bien. Y con base a todo lo que ya vimos, la lectura de la realidad, la fuente de información, cómo atacar la problematización, tenemos que llevar a cabo o tenemos que aplicar estrategias y acciones de aprendizaje. Es decir, cómo vamos a enfocar o cómo vamos a atacar la problemática para que nuestros alumnos no sea un impedimento para que aprendan. Esto nos dice nuestro reconocimiento de nuestro contexto. Tenemos que saber cómo están nuestros alumnos, hacer un diagnóstico, localizar el problema y posteriormente, obviamente, ejercer las estrategias y las acciones de aprendizaje. Muy bien. El siguiente tema es aplicación en el aula, formación y perfeccionamiento del docente. Ese es el siguiente subtema. Y bueno, vamos a empezar también con secciones de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo la didáctica grupal puede contribuir a la profesionalización de los docentes en el marco de la nueva escuela mexicana? Bueno, la didáctica grupal ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero para poder tener ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos 7 puntos importantes que debemos de tener en cuenta los docentes para que este proceso se dé a cabo. El primero es que todos los grupos o la didáctica de grupal se convierte en un núcleo de interés, donde se lleva a la reflexión representada por los objetivos y las metas del aprendizaje de ese grupo. Los miembros del grupo tienen una función propia e intercambiable para lograr esos objetivos que ya se establecieron. También se consolida un sentido de permanencia donde se piense en grupo. Es decir, que no solamente se piense individual, sino que se debe de pensar en grupo y solucionar en grupo. Que permanecen, que sepan y se sientan pertenecientes en ese grupo. La comunicación e interacción siempre debe de existir entre el grupo. También debemos de tomar en cuenta los diversos puntos de vista y criterios del grupo respecto a alguna problemática que se va a solucionar. La participación en la detección y solución del problema como procedimiento es necesario para el aprendizaje. Es decir, que ellos mismos detecten las problemáticas, cómo se está dando esa problemática, pero que entre ellos solucionen esa problemática y eso mismo va llevando y desarrollando el aprendizaje. También nos dice que tiene que haber un ambiente o el ambiente nos proyecta experiencia y aprendizaje donde ellos reflexionan y ellos mismos modifican sus pautas de conducta. Como último punto, se debe de tomar la importancia de la persona, no solamente en motivación, sino que también debemos de tomar en cuenta sus conflictos, sus intereses y las metas de aprendizaje que tienen los alumnos, para que él pueda llegar
a ese aprendizaje. Y bueno, una de las cosas que nos dice la nueva escuela mexicana es que el alumno debe de egresar como un ciudadano integral. Los niños y los adolescentes deben de estar dentro de estas dimensiones de formación integral. Deben de estar preparados cognitivamente, físicamente, emocionalmente, cívicamente, moralmente y estéticamente para que podamos tener una dimensión integral y un ciudadano integral. Es por ello que debe de tomar en cuenta el docente estos 7 puntos para poder tener una buena dinámica de grupo. Y bueno, pasamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos en la formación docente desde una perspectiva didáctica en el contexto de la nueva escuela mexicana? Obviamente, con lo anterior que hemos visto, nos lleva a nuevos retos. El maestro o el docente está continuamente con retos. Para empezar, la nueva escuela mexicana, dentro de su propuesta, tiene o hizo cambios de que es la escuela nueva mexicana. La primera fueron sus políticas públicas, hizo algunas actualizaciones dentro de los artículos. La segunda es que hay que ver, el docente debe de ser valorado, ¿sale? A través de su trabajo en la educación pública y se tiene que apoyar al maestro para la transformación del país. También los nuevos cambios enfatizan la importancia en la formación y acompañamiento docente, derogando una evaluación puntuativa para el docente. Es decir, también nos forman, pero también nos evalúan. Es decir, cómo vamos a estar enseñando a nuestros alumnos. Los principales desafíos que tienen el docente, y no solamente el docente, sino todo lo que es la estructura educacional. La primera que tenemos es la modificación de los contenidos, es decir, el marco curricular y los programas. Ese fue el primer desafío. Después tenemos la organización escolar, posteriormente la metodología y las estrategias y por último la formación docente. ¿Por qué la formación docente? Porque a pesar de que nuestros alumnos están aprendiendo de diferente manera y que están muy involucrados en las tecnologías, hay maestros que todavía no renuncian a la enseñanza tradicional, que solamente se apegan a los programas y a los contenidos y no se adaptan a la contextualización del grupo. Entonces, es un reto porque no quieren actualizarse, no quieren pues hacer otras estrategias como la inclusión de la tecnología. Sin embargo, la mayoría de los docentes se están adaptando mucho a nuestra nueva escuela mexicana, ¿no? Y esto nos lleva a los 8 principios de la nueva escuela mexicana, donde nuestros alumnos deben de tener y obtener, estos 8 principios de la escuela mexicana, como identidad con México, honestidad, respeto de la dignidad humana, cultura y la paz, responsabilidad ciudadana, participación en la transformación de la sociedad, interculturalidad, respeto por la naturaleza. Entonces, todo esto, con lo anterior que vimos, se refleja con los 8 principios. Y esto también se refleja en la dinámica de grupo. Es decir, cómo los alumnos se desenvuelven dentro del aula. Al final, es una sociedad, es una pequeña sociedad que está en práctica en las aulas que se va a ir reflejada a la sociedad o a la macro sociedad de cómo ellos van a ser en algún momento, en algún futuro, en su vida adulta. Y estos 8 principios, pues nos llevan a un ciudadano integral. Ese es el objetivo de la nueva escuela mexicana.
La tercera pregunta nos dice, ¿por qué es fundamental revalorar la experiencia docente en su formación y cómo puede impactar en la mejora de la práctica educativa y en el contexto de la nueva escuela mexicana? Entonces, para obtener lo anterior, el docente necesita ser revalorado. Bien, entonces, es importante, revalorizar y reposicionar al docente frente a la sociedad y frente a ellos mismos. ¿Por qué? Porque es un agente de cambio de formación de ciudadanos integrales. La profesionalización docente nos ayuda a ser competentes. También nos fortalece nuestra identidad. A la vez, esto se vuelve obviamente un aliado en el trabajo. ¿Y cómo? Pues reflexionando la práctica docente, donde podemos detectar nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Y obviamente nuestra experticia o nuestra práctica docente se vuelve firme. Para que esto suceda, el docente debe de fortalecer 3 elementos principales. Uno es el conocimiento, disciplinar, es decir, que debe de tener y debe ser experto en su disciplina que va a estar impartiendo. 2. Debe de tener conocimiento didáctico y estrategias, es decir, cómo va a abordar esas estrategias a su conocimiento disciplinar. Y otra de las cosas que antes no se incluían es el buen manejo de las emociones. Nosotros como guías y como facilitadores tenemos que estar bien frente al grupo y tener manejo de las emociones. Si nosotros no tenemos ese manejo de las emociones, entonces ¿cómo vamos a lograr que el grupo esté equilibrado? Y bueno, entonces como conclusión, la dinámica y conducción de grupos en el aula tiene como objetivo principal que tenga una comunicación eficiente para los grupos que trabajen en resolver problemas que se puedan presentar. Esto además de ayudar a saber trabajar en equipo, desarrollar habilidades como la creatividad y la emoción. El docente debe manejar las corrientes teóricas de la dinámica en los grupos en diferentes contextos. Ya sabemos por qué, porque el maestro debe identificar cómo viene el alumno, cómo viene económicamente, cómo viene emocionalmente, cómo viene culturalmente, ¿sabe? Para que posteriormente se pueda hacer un diagnóstico. Y a través de ese diagnóstico se puede detectar las problemáticas para poder solucionarlas y poder tener un mejor equilibrio entre los grupos. La psicología social y el psicoanálisis y el marxismo en el estudio de grupos de contextos educativos ofrecen unas perspectivas interdisciplinarias que pueden enriquecer las dinámicas educativas. También es importante revalorizar y reposicionar al docente frente a la sociedad y frente a ellos mismos, ya que son un agente de formación de ciudadanos integrales, ya que somos una guía para que el alumno vaya poco a poco desarrollando habilidades para poder ser un ciudadano integral. Otra de las cosas que debemos de tener muy en cuenta, o de los puntos que deber tener en cuenta, es el fortalecimiento de su identidad. Y debe de dominar, para que pueda esto suceder, debe de dominar los 3 elementos, que es el conocimiento disciplinar, el conocimiento didáctico y el buen manejo de las emociones. Estos puntos son importantes para que pueda haber una dinámica y conducción de grupo adecuada y un equilibrio adecuado, ya que como lo mencioné antes, nuestros grupos son una práctica de la sociedad misma que en algún momento ellos se van a integrar en la vida adulta. Entonces, por eso es importante. Así que con esto concluimos. Gracias, maestra, y hasta luego.